pronóstico dice algo nuboso, yo sufro porque no sé si va a ser algo tirando a más sol o algo tirando a más nubes. Sí, sí. Sobre todo cuando nos toca trabajar y lo libre son los fines de semana en este mes, ¿no? Hay que pensar en positivo, algo de sol habrá, sí. Que así sea. Mariano, muchas gracias. Buen fin de semana para ti. Que pasen bien, buen fin de semana. Muy bien. Bienvenidos a Esta Boca es Mía en vivo, ¿eh? Bueno, vamos a estar tocando dos temas. Uno, una vez más sobre la mesa, la cuestión del lenguaje inclusivo, que había tenido un empuje muy significativo y ahora está teniendo ciertos parates, ciertas resistencias. Vamos a estar analizando el porqué o los porqués. Pero antes, este año 2019 es un año que va a ser bastante clave, por supuesto desde lo político electoral, pero para algunos de los grandes temas que necesita consenso en nuestro país, uno de ellos es la educación. Y por eso ya anunció EDUI 21 que va a estar tratando de ir a todos los medios profundizando y explicando a qué apuntan, cuáles son los cambios propuestos, tratando de que toda esta información llegue no solo a la ciudadanía, sino fundamentalmente a docentes y demás actores y protagonistas del sistema educativo, y ni que hablar de los candidatos y precandidatos en este año electoral. Le damos la bienvenida que nos acompaña para ese objetivo, que es uno de los referentes académicos de EDUI 21, es Renato Operti. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias por seguir agendando el tema educación, que es el tema país. Bien, detrás de la educación está la encara de todos los demás problemas que el país tiene. ¿En eso habrá consenso o ni siquiera estamos ahí? Yo creo que en este momento estamos viviendo un periodo de transversalidad del sistema político, de todos los partidos, donde hay conciencia de que sea un cambio educativo. Sí. Nadie está diciendo a los precandidatos que no hay que cambiar la educación. Pero que tenemos que cambiar la educación, lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que hay una diferencia que creo marcar dos elementos acá. Perdón, para empezar. Sí. Perdón, pero el gobierno ya ha dicho que lo ha cambiado, que ha cambiado el ADN. O sea, no todos lo están diciendo lo mismo. Hay quienes han dicho que sí, que ha cambiado y que ha cambiado el ADN. O sea, que no todos están diciendo lo mismo. Eso parte a veces de las propias posicionamientos de cada persona y de cada grupo y de cada individuo. Yo lo que creo básicamente en este terreno que hay una conciencia de la necesidad de un cambio educativo. Sí. Y hay un segundo elemento que es muy importante, me parece, y va un poco a la línea de lo que ustedes decían. Acá hay dos posicionamientos claros. Me parece que hay un posicionamiento mayoritario, transversal a todos los partidos, incluido el partido de gobierno, que es la necesidad de un cambio integral progresivo. Es decir, un cambio integral implica un cambio en profundidad, sostenible y realizable, y progresivo, porque no se puede hacer un cambio de un día para otro, hay que darle progresividad. Por eso EDUI 21 habla del blindaje. Sí. Hablamos del blindaje del cambio educativo por una década. Que Bien. todos los partidos políticos se pongan de acuerdo. Hay otros, donde hay representantes del partido de gobierno, que sostienen que el cambio por partes es la estrategia. Lo que ha mostrado el país en los últimos 40 años, gobiernos blancos, colorados y frentistas, que el cambio por partes no soluciona los problemas fundamentales que tiene la educación, que es un déficit notorio en la calidad de los aprendizajes, una distribución muy desigual de los aprendizajes con claro sesgo social e iniquidad intolerable. Nosotros hablamos de calidad deficitaria, inequidad intolerable y excelencia marginal. Prácticamente el porcentaje de estudiantes destacados en el sistema son muy pocos, porque además el sistema educativo se encarga de no promover la excelencia, suponiendo que promover la excelencia es un sentido elitista, todo lo contrario. Equidad, calidad y excelencia van de la mano. Sí, entonces por estos días incluso se repite la frase que no sé de quién es, hay que pensar en escuelas para... pero de un experto italiano. Sí. Hay que pensar en escuelas para los últimos, no para los primeros. Como si de los primeros nadie se tuviera que ocupar, que son los que terminan sacando adelante el país. Eso es parte de la diversidad, ¿no? La diversidad de cada alumno. Es decir, lo que fantásticamente nos muestra hoy la neurociencia de los aprendizajes es que cada uno de nosotros es un cerebro particular, tiene una particular configuración. Aprendemos durante toda la vida. Ellos aprenden más que nosotros, porque están en el periodo de la plasticidad del cerebro, mucho mayor que nosotros, pero todos aprendemos durante toda la vida. Entonces, la importancia para el Uruguay de no solo pensar un cambio educativo para quienes están hoy en las edades de 3 a 18 años o 3 a 20 años, sino pensarlo para todos a lo largo de toda la vida. Porque las personas a lo largo de toda la vida pueden aprender y pueden desarrollar sus neuronas. Y eso implica un cambio, yo diría, integral. Por eso creo que el sistema político está enfrentado a un dilema. O sigue haciendo más de lo mismo, los resultados están a la vista, o hace un cambio integral progresivo. Nos da la impresión en el 21 que el sistema político se está alineando con esa perspectiva. Sí, Por tanto, somos bastante optimistas
que haya una mayoría parlamentaria, que esa es la clave, porque la clave acá es tener una mayoría parlamentaria en el 2020, transversal sistema de partidos, que vote los instrumentos necesarios para que el gobierno, el 1 de marzo, llegue el presidente, sea del partido que sea, y diga, acá están los instrumentos votados por el Parlamento, lo implemento. Bueno, y ahí es otro gran problema, porque por más consenso que haya desde los discursivos, se supone que este proyecto plantearía el desafío de tener que aumentar en un 1%, ¿no?, el presupuesto educativo del PBI. Entonces, y ahí los precandidatos se la van a jugar, van a acompañar, o Lo que pasa que porque después quieren bajar el costo del Estado, quieren bajar el déficit. A ver, vamos a empezar. Nosotros no estamos planteando un aumento por el aumento en sí mismo. Estamos diciendo que para encarar una transformación educativa de la envergadura y de la profundidad que el país tiene que encarar, requiere una mejora sensible de la gestión de la ANEP. Esto es, mejorar sensiblemente cómo distribuye los recursos y no usar recursos adicionales para más burocracia, sino usar recursos adicionales para mejorar lo que uno tiene que mejorar siempre, que es lo que pasa en el aula. Apoyar al docente y apoyar al alumno. Pero, aun cuando se haga un esfuerzo de reforma del Estado, tema pendiente, como todos sabemos, reforma del Estado es un tema pendiente de larga data, aun cuando el país se embarque en una reforma del Estado, transversal al Estado, para mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto, aun suponiendo eso, el país va a tener que hacer, o el sistema político va a tener que tomar la decisión de realizar un esfuerzo adicional que nosotros estimamos en 1% del PBI destinado a ANEP. Vamos a aclarar, no es a educación en globalmente, es a ANEP. ¿Para qué? Para lograr que todos los niños y las niñas y los adolescentes de 4 a 14 años estén bajo un modelo de tiempo extendido, con nueva educación, nuevas estrategias educativas, con foco en los sectores más vulnerables. Nosotros estamos convencidos en Edu21 que si el país le hace un shock socioeducativo para esos sectores, vamos a romper el problema central que hoy tenemos, que es la reproducción, no solo de la pobreza, sino de la reproducción de la marginalidad social y cultural, porque la marginalidad es mucho más que la pobreza en términos de actitudes, valores, referencias. Sí, si el país hace ese esfuerzo, no es un cheque en blanco, es un esfuerzo y una meta. La meta es lograr que todos los sectores más vulnerables del país, esas madres jefas de hogar, con muchos niños a su cargo, en situaciones muy vulnerables, padres con precariedad laboral, sus hijos estén atendidos bajo un modelo de atención que permita dar un salto en calidad educativa. No es solo infraestructura, no es solo equipamiento, es cambiar radicalmente las maneras de enseñar y de aprender y dar una vuelta fundamental a los contenidos. Porque el futuro que ellos se enfrentan es un futuro que tienen que responder a problemas y situaciones de la vida, donde tienen que manejar conocimientos distintos. No estamos formando para ese mundo de la irrupción, estamos formando para un mundo de la modernidad muy antiguo en términos de futuro. Renato, para esto es importantísimo aclarar que se necesita un marco normativo nuevo. Exactamente. Entonces, eso también va a traer una gran discusión y tiene que haber consenso político para lograrlo. Y por otro lado también, además del marco normativo, digámoslo en español, una nueva ley de educación, necesitamos compromiso de los docentes, porque esto sin los docentes no se hace. Bueno, ahí ¿Cómo logramos eso? Ahí pregunto si la palabra progresiva, lo que usted tanto le gusta remarcar... Integral, profundo y progresivo, pero integral, no fragmentado. No, está claro, pero la progresividad es un concepto que a usted le gusta marcar. Y yo me pregunto si detrás de eso, más allá de una lógica de sentido común, no hay también un ir anticipando la eterna puja con los gremios, ¿no? Hay ciertos sectores o protagonistas de la educación que han sido históricamente quienes, desde algunas voces, se les señala como el parón en la rueda. Claro, yo creo que, volviendo un poco a lo que decía Leonora, y me parece importante marcar, y vuelvo a lo que ustedes decían. Primero, sí, un cambio en el modelo de gobierno en la educación, porque para implementar esta nueva educación, esta educación básica de 4 a 14 años, esta educación de adolescentes y jóvenes de 15 a 18, que es toda una revolución porque integra educación técnica y secundaria. Sí. Nuestra idea es que todo joven que egrese de la educación media tenga una formación tecnológica, no sustitutiva de la formación general, sino complementaria, lo cual significaría un salto en calidad de oportunidades muy importante. Requiere un nuevo modelo de gobierno. Ahora, nosotros no decimos tabula rasa con la ley de educación. No, decimos hay que ajustar la ley de educación en algunos artículos fundamentales que son darle mayor responsabilidad política al Ministerio de Educación y Cultura, cosa que hoy no tiene. Uruguay es el único país del mundo donde el Ministerio de Educación y Cultura no tiene nada que ver con la educación. El único país del mundo, no hay evidencia. Segundo, darle ejecutividad al CODICEM. ¿Cómo se le da ejecutividad al CODICEM? Muy simple.
que los directores de los consejos integren el CODICEM. Entonces se termina el problema de que primaria opina una cosa, secundaria opina otra, CODICEM opina otra. Nosotros decimos, CODICEM integrado por el presidente y 2 directores. El director de Educación Básica, el Consejo de Educación Básica, que va de 4 a 14 años, que sustituye al Consejo de Primaria, y el Consejo de Educación Media Superior, que va de 15 a 18 años, que sustituye a al Consejo de Educación Técnica y Secundaria. Esos 2 directores forman parte del CODICEM, con lo cual se terminó el problema de la falta de coordinación de las políticas. El CODICEM se transforma en una unidad de coordinación de las políticas y mantenemos la prestación docente, y voy al punto sindical que tú mencionabas. Sí. Acá hay una sensación que cuando las cosas no se hacen bien, la culpa la tienen otros. La educación en Uruguay no cambió, no, por los representantes docentes del CODICEM. Porque basta la prueba que uno de los representantes del CODICEM, el consejero Robert Silva, ha sido el que más ha impulsado innovaciones desde el CODICEM, para dar un ejemplo. Sí. Por ejemplo, el marco curricular. Ustedes saben que la propuesta de marco curricular desde el CODICEM fue impulsada por el profesor Robert Silva, que además tenemos el honor que sea parte integrante de EU21. Pero aparte de eso, acá lo que ha fallado es el liderazgo político y técnico. Los sindicatos están para negociar las condiciones de trabajo. Yo fui invitado hace un tiempo atrás por el sindicato de docentes de Finlandia, a Finlandia para hablar con ellos. Y ellos me decían 2 cosas fundamentales. Nosotros con los gobiernos tenemos discrepancias muchas veces porque discutimos sobre las condiciones de trabajo. Está bien, es parte de una democracia, es parte de un ejercicio democrático necesario. Pero nosotros diferenciamos la discusión de las condiciones de trabajo de las propuestas técnicas. Sobre lo que hay que hacer en educación, todos estamos en el mismo carril, todos vamos en la misma línea. Lo que no se puede hacer es delegar la responsabilidad política y técnica. El liderazgo político-técnico no lo tiene el sindicato. El liderazgo político-técnico lo tiene el ministro de Educación y el presidente del CODICEM. Debería tenerlo. Ahora, no se use el argumento de que hay palos en la rueda para no asumir el liderazgo. Claro. Que ha sido lo que ha sido la nota dominante. No puedo liderar porque no me dejan liderar. No, señor, usted no lidera porque no lidera. Porque liderar es tener capacidad de proyectar el país a una década. Cuando le decimos sistema político, que los vamos a reunir en los próximos meses, le decimos blindar el cambio, es decir, al sistema político, ustedes van a tener que asumir la voluntad de decir, bueno, hay un sendero, un rutero de cambio para 10 años y no nos vamos a parar al menor ruido. Porque si no vamos a parar al menor ruido, lo que estamos perdiendo es en Uruguay, ¿eh? Lo que me pasó en la propuesta de Rama, tal vez. Yo creo que en términos históricos la propuesta de Germán Rama fue de las propuestas que más se acercó a la integralidad. Que no fue totalmente integral, pero más se acercó a una integralidad. Pero también hubo ahí ciertas cosas de liderazgo, de tipo liderazgo. Yo creo que hay que ir a un liderazgo más inclusivo, un liderazgo más componedor. Yo creo que es parte del proceso de aprendizaje que tenemos en la vida, ¿no? Pero tener un aprendizaje, un liderazgo componedor e inclusivo no significa rehusar responsabilidades. Bien. No significa delegar responsabilidades. Y acá lo que ha habido es una debilidad de liderazgo político-técnico que para a nuestro criterio de EU21 provoca muchos de los problemas que tenemos en el sistema educativo. Bien, si me permite, me gustaría una vuelta de panel para... Hemos hablado demasiado. Hay muchos ángulos para desde dónde preguntar, pero con esta primera introducción. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que yo celebro esta iniciativa de EU21, que me parece muy sana, el ejercicio en sí de poder dejar a un lado la bandería política partidaria para poder centrarse a hablar de temas fundamentales para el país, como es en este caso la educación. Tema que coincide aparentemente en todo el sistema político en que es un tema de prioridad y que seguramente va a ser un tema muy importante en este próximo año, que es un año electoral. Y hay que aprovecharlo, evidentemente, para poder llevar adelante temas importantes para el país, como es este de la educación. Entonces yo creo que es muy importante esta iniciativa y me parece muy importante también la iniciativa de tener un diálogo abierto con todos los precandidatos y testear de alguna manera cuál es la voluntad política, que no solamente pasa por el discurso de decir que bien, estamos con problemas en la educación, que obviamente que hay que reconocerlo, que hay problemas y hay que tomar soluciones. Pero me parece que está bueno poder ya embretar de alguna manera, centrar el compromiso en cosas bien claves y simples como es, por ejemplo, el presupuesto.
porque esto iría en contra de algunos discursos que hay de precandidatos de achicar el costo del Estado, de reducir el Estado, de gastar el gasto público, o sea, de achicar el gasto público. Entonces, ¿hasta dónde va y hasta dónde se complementa, hasta dónde es compatible el discurso de apoyar las iniciativas, en este caso de UBI 21, y con el discurso político ideológico? Porque esto también, por supuesto, que es ideológico. Apuntar a una educación de equidad e igualitaria para los ciudadanos y ciudadanas, los futuros ciudadanos y ciudadanas, es un tema ideológico. Y me gustaría hacer hincapié en una cuestión que también es ideológica, que es la autogestión de los centros educativos. ¿Cuál sería ese rol, que es parte de la propuesta de UBI 21, que me parece que es algo importante para este tema de diálogo? Dejamos anotado entonces profundizar en el tema de la autogestión, pero permítame una ronda general. Graciano. Yo quisiera subrayar un concepto que el doctor Oparte ha señalado que me parece clave y me gustaría, digamos, expandirlo. Él habla del liderazgo, de la falta de liderazgo, y adjudica a la ausencia de liderazgo buena parte de los problemas. Estamos a 287 días de que el país elija un nuevo rumbo político, es decir, elija un nuevo liderazgo político. Y entonces, digamos, la duda que me surge o digamos, la necesidad de replantear a la luz de esto el concepto del liderazgo es que, en definitiva, los partidos políticos y todos los candidatos van a tener que tener un margen de acción para señalar sus énfasis en materia de educación. Es decir, seguramente habrá un consenso técnico en muchos aspectos, pero la ciudadanía no va a estar llamada solamente a elegir, digamos, o a refrendar lo que haga EDUI 21, sino que va a elegir un liderazgo político que señalará sus énfasis y en función de las mayorías que obtenga y de cómo se compongan las mayorías, los aportes técnicos, programáticos, bueno, tendrán que tomar nota de eso, pero me gustaría subrayar ese aspecto, porque, digamos, aportes van a haber muchos, y me parece que no es sano que la ciudadanía, digamos, no pueda escuchar de los candidatos políticos referencias a la educación, porque ese es un tema que vamos a dejar de lado para los técnicos que lo resuelvan y vamos a hablar de otras cosas. Yo creo que hay que hablar de todo en la próxima campaña, empezando por la falta de liderazgo, que tiene que ser sustituida o tiene que comenzar por el liderazgo de más arriba. De más arriba se dan las directivas para que después baje el liderazgo más abajo. Bien, Ale. Estamos arrancando un año, llover sobre mojado, muy especial, entre otras cosas porque incluye la elección. Y hay demasiadas pistas que, para mi gusto, son muy malas acerca de la potencial baja calidad que tenga esta próxima campaña, ¿no es cierto? Hay pistas notorias, creo que en eso podemos coincidir todos, y que creo que la mayoría podemos coincidir acerca de que no es el mejor camino desde la perspectiva democrática republicana. No obstante, hay algunas señales que parecen contradecir esas pistas, y una de esas es la que nos propone hoy Renato, ¿no? Cuando hablo de Renato estoy hablando de un colectivo, ¿no es cierto? Tengo la convicción de que Renato sabe que está acá en representación de otros, de ideas, ¿verdad? De ideas. El debate de las ideas. Exactamente, el debate de las ideas, porque yo también coincido con la compañera, nada en la vida, y mucho menos en la educación, está ajena a la ideología. Es justamente ahí donde se juegan los grandes partidos, los que tienen que ver con la mejor calidad de la democracia, la mejor calidad de la república, que no es otra cosa que la mejor calidad de la vida de los ciudadanos. Porque si eso no se transforma en mejor calidad de vida de los ciudadanos, en particular en aquellos que menos calidad de vida tienen hoy, estamos diciendo palabras y no estamos transformando en hechos. Sin embargo, yo creo que es exactamente al revés. Entiendo la propuesta, la observación que hace Graciano. Yo creo que es exactamente al revés. Yo hace 2 años y poco, en una de las primeras participaciones mías que tuve aquí en el marco de la incipiente movimiento EDUI 21, yo dije que sería muy buena cosa para el Uruguay que la educación fuera un asunto central de la discusión política próxima que se nos viene ahora, pero central de verdad, y que sería muy buena cosa que ya que en EDUI 21 hay una mezcla casi perfecta de lo técnico con lo político, ¿verdad? Porque no son unos técnicos que denostan el poder político, más bien todo lo contrario, y que nos ponen arriba de la mesa insumos de alta calidad. Es muy bueno que los distintos partidos primero y después sus candidatos nos digan: de esto
¿Cuáles son las cosas que yo tomo para después pedirle el voto a la ciudadanía? Entonces vamos a tener a un candidato de un partido, a otro de otro, que nos digan, yo de esto lo llevo todo, yo de esto me gusta esto, pero y esa va a ser una buena posibilidad de ver negro sobre blanco a los ciudadanos de la República decidir por qué opción o por otra. Me parece que es una linda oportunidad para elevar el nivel de la próxima campaña electoral. Bien, tenemos que hacer una pausa cuando regresemos, Eleonora. Y Renato, hay muchos comentarios de los que vas a tener que responder después de la pausa. Ya venimos.